obra que vertebra el libro, ¿no? Junto con el discurso del agradecimiento. Yo la primera vez que oí hablar de esta obra fue en el 2016, después del estreno, porque estuve en Cuba justamente allá por noviembre de 2016, y ya empecé a escuchar hablar de esta obra. Y poco después tuve también ocasión de leerla, gracias a que Carlos Celdrán pasó por Segovia a representarla, ¿no? en un sitio que se llama La Cárcel, en un teatro que se llama La Cárcel, que era una cárcel antiguamente además. Y allí me pasó una revista, ¿no? Donde estaba publicado también el texto, y bueno, y desde entonces llevamos ahí como el run de publicar la obra. Y ha sido este año, finalmente, porque de eso ha pasado ya también unos cuantos años de aquella vez, ¿no? Que nos encontramos en Segovia, un lugar que no es fácil de encontrarse, quiero decir, ahí hay turistas, ¿no? Pero en realidad no es fácil encontrarse con autores de teatro, sobre todo si son de fuera de este país, ¿no? Así que os agradecí mucho ese encuentro, agradecí el regalo que me hizo la revista y que gracias a eso también el libro está publicado hoy aquí en España. Así que gracias por venir y nada, vamos a disfrutar de esta conversación. Me han concedido... Ahora sí, muy bien. Pues me han concedido el honor de abrir fuego y voy a ordenar mis ideas alrededor de la lectura, que ha sido una lectura no especialmente fácil, quiero decir. Mi relación con el universo cubano es compleja, como todo el mundo que se ha relacionado de alguna manera con ese maravilloso país, y por tanto la lectura de textos que intentan tocar algunos aspectos que tienen que ver con posicionamientos que no son especialmente convencionales sobre la situación de los últimos años en ese maravilloso país, genera especialmente reflexiones extrañas. Déjenme que empiece por algo que acostumbro a autoordenarme, que es una cita de Leonardo da Vinci de su Tratado sobre la pintura, en el que él afirma que el objetivo de la pintura es capturar la luz. Pero todos sabemos que la luz no se ve. Y por tanto, ¿cómo se puede capturar algo que no se ve? Y el propio Leonardo, en su Tratado sobre pintura, nos dice la única forma de capturar la luz es capturar el efecto de la luz sobre los elementos que componen un cuadro. Y por tanto es el observador del cuadro el que genera una convención visual sobre capturar, ver, reconocer el efecto de la luz. La gente de teatro nos obsesionamos también en capturar cosas que no se ven, muy especialmente esas que llamamos emociones. Las emociones generan un conflicto especial en el mundo del teatro porque la mayor parte de las veces las confundimos. Las confundimos con estados emocionales, con sentimientos, con sensaciones, pero para hablar claramente de emoción deberíamos precisar qué entendemos por ello, y a mí me gusta mucho una definición de Eva Iluz, una socióloga franco-marroquina, que dice que emoción es la carga ideológica de nuestras acciones. Por tanto, no hay emoción si no hay una alfabetización emocional, una alfabetización ideológica. ¿Qué quiere decir alfabetización ideológica? Es otro término complejo para que nos pongamos de acuerdo en 4 palabras, pero sí que podemos más o menos intuir que para poder tener unos aspectos que nos generen espacios emocionales desde nuestra alfabetización ideológica, tenemos que tener una serie de creencias de carácter ético o quizá moral que sean sólidas, y eso alguien nos lo tiene que haber construido. Normalmente los grandes constructores de ética y de moral son preceptos que heredamos de nuestras tradiciones culturales o de nuestras tradiciones políticas. Dicen los filósofos o los psicólogos incluso que hay 3 aspectos en el ser humano sobre los que no podemos intervenir. No podemos intervenir sobre qué queremos o qué no queremos soñar. No podemos intervenir sobre a quién deseamos o a quién no deseamos. No podemos decidir enamorarnos de alguien si nuestro cuerpo de una forma espontánea no se enamora de ese alguien. Y un tercer aspecto, dicen, no podemos cambiar de una forma fácil nuestra filiación, nuestro sentimiento de pertenencia a algo colectivo.
Y eso implica evidentemente aspectos emocionales que tienen que ver con la raíz cultural de pertenencia a un espacio colectivo que normalmente en nuestras tradiciones contemporáneas suele estar definido por fronteras políticas. Y esas fronteras políticas normalmente encierran tradiciones culturales, lingüísticas, ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a mi querido amigo Abel, hice una lista que luego he completado de aquellos autores, dramaturgos cubanos que parecían esenciales en la tradición de la construcción de la modernidad cubana. Autores que estoy casi convencido, y si me equivoco les pago lo que quieran, que si buscamos en esta maravillosa librería difícilmente encontraremos sus obras. Autores como Antón Arrufat, como Belardo Storino, como Abilio Estevez, quizá encontremos sus novelas, pero difícilmente quizá sepamos encontrar su maravilloso, por otra parte, teatro, Eugenio Hernández de Espinosa, María Irene Fornés, Alberto Pedro, quizá también encontraremos algo de su narrativa, Gerardo Fulleda, Reinaldo Montero, Alberto Sarraín y un largo etcétera. Afortunadamente tenemos a Carlos Celdrán y tenemos a Abel González Melo, que sí que podemos acceder a ellos, quizá porque son personas que están en ámbitos culturales distintos y que esas construcciones ideológicas sobre la pertenencia a espacios colectivos han sabido buscar unos equilibrios que seguramente no son siempre fáciles. Acostumbramos a aceptar que Virgilio Piñera es el padre del teatro cubano contemporáneo y es un autor fascinante, es un autor que me sabe mal que no tengamos acceso a leerlo o a verlo representado. Y no sé si recuerdan ustedes o saben que fue víctima de esa noche de las 3 P's, una noche curiosa en la tradición cubana donde el gobierno de Fidel Castro decidió que había que arrestar a las prostitutas, los proxenetas y los pájaros. Sabéis que en la terminología cubana pájaros igual a homosexual. Las presiones internacionales después del arresto de Virgilio Piñera hicieron que pudiese salir. Pero eso tiene que ver mucho con muchas de las sexualidades de los nombres que he citado. Son muchos los autores que seguramente podrían aceptar, fuera de la tensión que hubo en la Cuba de hace unos años, la adscripción a ser o definirse identitariamente como personas homosexuales, cosa que en muchos momentos no era fácil de aceptar públicamente en la Cuba de hace unos cuantos años. De todo eso habla 10 millones, título singular, curioso, que a mí me ha permitido investigar sobre la zafra de los 10 millones, ese momento en que Fidel Castro, en el año 1970, decidió que la economía cubana tenía que superar los 10 millones de toneladas de producción de azúcar. Fue un fracaso, por tanto, el título de esta maravillosa obra de teatro es el título de un fracaso en el que el régimen puso a trabajar en los campos de azúcar a todo el mundo, desde el ejército a profesores, médicos, estudiantes, etcétera, 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 porque había que conseguir el reto, un reto que tenía seguramente más que ver con la voluntad de cohesión social en los años 70 que no realmente que se buscaba a nivel de producción, porque ese fracaso de producción de los 10 millones de toneladas de azúcar supuso un decrecimiento de alrededor de un 20% de la economía nacional cubana. Por tanto, no fue un fracaso. Y si hablo de la palabra fracaso, y hablo de la palabra ideología, y hablo de la palabra identidad, es porque creo que son elementos que están sobrevolando de una forma muy clara, muy concreta, en las dos, no solo en 10 millones, sino también en el discurso de agradecimiento de la obra que además he tenido la oportunidad de poder ver representada hace relativamente poco en una sala de Madrid. Son elementos que subyacen dentro de la obra de Carlos Celdrán, son elementos que nos hablan de las dificultades de identidad, de la lucha por identidad, de una identidad familiar, de una identidad ideológica, de una identidad sexual, de una identidad de pertenencia a un espacio confortabilizador con las necesidades que todos los seres humanos tenemos para ser de algún lugar. Yo imagino, y quizá Carlos lo mentirá o lo desmentirá, que para un cubano viviendo en Madrid la idea de determinadas actitudes literarias, que no dejan de ser actitudes también políticas y por tanto actitudes vivenciales, pueden generar la desconexión definitiva con los lares y
los mecanismos de futuro del país que debió nacer. Y imagino que aceptar eso debe ser de una dureza absoluta. Quizá por eso hay, creo yo, en la voluntad y en la vocación de escritura, el intentar también mantener una cierta conexión umbilical con la recepción de un público cubano que poco a poco, esperemos y deseamos, vaya entrando en unos aspectos de concreción ideológica y por tanto que esos aspectos éticos, morales, de las emociones sean absolutamente compatibles con el resto de la tradición literaria occidental, cosa que creo que no pasa al 100% a día de hoy. Tengo la sensación que hay algunos aspectos del pueblo cubano que hacen que algunos aspectos emocionales de su recepción no sean exactamente homologables a los que puede pasar en otras tradiciones europeas. Sé que eso no es fácil de analizar, sé que no es fácil de digerir, incluso no es fácil de decir, porque no quisiera caer en el tópico del gran fracaso de la Revolución Cubana. Creo que la historia está ahí para mirar y observar con atención cosas que seguramente son complejas de analizar. Mi último viaje a Cuba fue justo en estos días, hace un año, y yo mismo me prometí que no volvería a esa isla pronto, porque creía que el nivel de extenuación al que se había sometido a sus ciudadanos ya me parecía difícilmente tolerable. Perdonadme. Es un libro extraordinario, de verdad, extraordinario con todas las sílabas. Los lectores de teatro lo vais a disfrutar mucho. Los lectores de teatro asiduos que leáis más habitualmente otras formas de literatura como la narrativa, no os va a asustar la estructura teatral, porque es un libro que puede ser leído como una extraordinaria novela. Es un libro donde las tripas emocionales de su autor están reflejadas de una forma admirable. Es un libro que los italianos llamarían sconvolgente, aquello que te atraviesa profundamente en el alma y que genera, sea cual sea tu relación con esa maravillosa isla, genera muchos y muy profundos espacios de reflexión, dando al mismo tiempo testimonio de la extraordinaria calidad de un autor de teatro único como es Carlos. Después de esto está bastante duro. Claudia, prima mía, además escritora aquí. Sí, está bastante... Porque eso también... Claro. Es que sobre todo hacia el final de lo que has dicho conecta mucho con mi pensamiento, ir releyendo la obra, ¿no? Que decía, Dios mío, esto es una gran novela, ¿no? Por la manera en que está escrita, con un nivel de economía de recursos, pero a la vez que te lleva a lugares de mucho, tú decías, ¿no? Como muy visceral, ¿no? Pero como muy minimalista a la vez, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi la obra en Nueva York, que se estrenó allí, en Teatro Español, ¿no? Recuerdo pensar mientras la veía, ¿no? Pero puedo leerla, ¿no? Mientras veía a los actores, mientras veía la obra, decía, la estoy leyendo. Era una cosa muy rara que me estaba pasando, y se lo comenté a Carlos y le dije, además está escrita como, esto parece que lo escribió Marguerite Duras, ¿no? En ese mismo estilo, y que a mí me traspasa, me atraviesa mucho y me conmueve muchísimo, ¿no? Eso, es una obra, yo siento que obviamente la representación la puesta es una pasada, es una increíble. No la he visto representada en otro, no sé si se ha hecho. Solamente ha viajado mucho por esa producción. Vale. Pero sobre todo siento que es para ser leída, me encanta como pieza literaria, ¿no? Es lo que más me fascina desde la puesta hasta, o sea, como puedo leerla en la puesta, hasta cuando la leo, ¿no? Ya a nivel prima, ¿no? Como decía Carlos, recuerdo que es tan heavy lo que pasa, ¿no? Yo estaba viendo la obra esa vez que se puso en Nueva York, y recuerdo al final del primer acto, digamos, que hay un intermedio, alguien se viró, un amigo, y me miró como diciendo, pero esta es tu familia, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Que es heavy todo, ¿no? Que es fuerte, que sí, eso, que es fuerte.
No sé si Carlos quiera decir algo al respecto de eso. Yo hablaré un poquito. No, y bueno, volver un poco a la idea, o sea, lo autorreferencial a mí me parece que es, como ya había dicho, muy, muy heavy, muy desgarrador, pero para mí el valor fundamental o lo que yo siento, con lo que conecto muchísimo, es con la manera en que está escrita, ¿no? Con lo genialmente bien que está escrito ese texto. Ya, un momento. Bueno, ante todo agradecerles a ambos, ¿no?, por la presentación. Yo no tengo nada preparado, pero bueno, intentaré hablar. Agradecerle a Carlos Roth todo lo que él explicó, el largo viaje para llegar a un libro, en el cual yo siempre soñé estar en ese catálogo. Entonces, me siento muy, muy honrado de estar ahí, junto a tantos autores que publicas, que para mí son de referencia. Y que Xavier haya venido y me haya leído, y a todos ustedes por estar acá. Me siento muy, muy honrado. Para mí va a ser y es un día importante aquí en Madrid, en este nuevo ciclo de mi vida, que se inicia desde mi salida hace 2 años de Cuba y que empieza ahora a tener ciertos frutos, cierta visibilidad, que no ha sido fácil. 3 años ya, se cumplen 3 años. Bueno, 10 millones es una pieza que yo escribí durante casi 20 años. ¿Por qué? Empezó en Nueva York en el 2001. Yo estaba becado en el Lee Strasberg Theatre Institute como actor. Me dieron una beca y estaba trabajando con el método de Lee Strasberg, que todos conocen, ¿no? Bueno, deben tener referencia en su gente de teatro. Era porque me tocó ese, no es que yo lo elegí, me tocó esa beca y por supuesto entré ahí. Y en una clase estábamos montando una escena, me tocaba a mí una escena, y había otro chico montando una escena de La Gaviota de Chekhov, un texto de referencia para mí también, importante para todos. Y el profesor le insistía, ¿quién es la madre para ti? Ellos tienen una palabra clave que es substitution. Tú tienes que sustituir los personajes que estás interpretando para entenderlos visceralmente, matar la cabeza, ¿no? Identificarte inmediatamente con lo que estás, el material profundo de lo que estás trabajando. ¿Y quién es la madre para ti? ¿Quién es la madre para ti? Entonces, bueno, yo abrí un diario y dije, bueno, yo no estaba haciendo Trepliev, que era el personaje al que le preguntaban eso, quién era su Arkadina, esa madre, esa diva teatral que lo apostó todo por su carrera y sacrificó perfectamente a su familia. Y yo empecé a responderle en un diario, que lo escribí en tercera persona y en pasado. Tengo que hablar de eso porque fue muy importante que fuera todo en pasado. Yo hablaba del pasado, empecé a narrar esos sucesos en pasado. De ahí el carácter híbrido que tú notas, que no es un teatro dialogado ni dramático, parte de una zona limítrofe híbrida entre narrativa y teatro, épica y teatro. Y empiezo a hacer el diario y en un momento determinado yo lo paré porque siguió la vida de Nueva York y cuando yo regreso a Cuba un tiempo después yo leo aquello y me di cuenta que el efecto de Nueva York, la distancia, el trabajo tan intenso sobre mí mismo como actor que yo no había nunca experimentado, y toda esa lejanía logró que hubiera una voz que me sorprendió. Yo dije, ahí hay una voz que yo no había logrado nunca en todo lo que había intentado escribir desde joven, que lo deseché. Yo he desechado todo lo que he escrito hasta ese momento y sentí que era una voz que ya no me pertenecía, que ¿de dónde salió eso? Y bueno, lo tuve ahí. Al poco pasaron los años, 1 año, y volví a escribir un poco más. Ya ese primer núcleo me incitó a escribir más. Y fui escribiendo más siempre como narración, pensando hacer no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía si era un diario o si iba a hacer algo, pero algo iba ahí seguía apuntando. Estoy escribiendo otro fragmento y otro fragmento. Pasaron años, lo volví a enterrar. Cuando lo volví a retomar, hice un ejercicio de yo tengo que redirigirlo hacia teatro. ¿Pero cómo? Porque no podía convertir ese material en diálogos. No podía empezar a hacer un texto dramático, me parecía demasiada impostura, porque el material era demasiado quemante, demasiado personal, como para convertirlo en una ficción, incluso en una autoficción teatralizada. No podía, sencillamente era incapaz de hacer eso. Entonces la operación fue que empecé a dividir, sentí que había fragmentos que pertenecían a la madre, fragmentos que pertenecían a él, a ese alter ego que es ese niño, porque la obra es la historia, la visión de ese niño con su padre y su madre, ¿no? Es una novela de descubrimiento, de formación, de ese muchacho. Había una zona que era de él y una zona que era del padre en la narración. Lo separé y dije, aquí hay 3 voces. Y la primera operación que hice fue que lo cambié a tiempo en presente. Hice una traslación de los verbos a tiempo presente. Inmediatamente empezó a aparecer el diablo, empezaron a hablar. Lo que era narración empezó a hablar. Y quité la tercera persona, por supuesto, le llevé a primera persona y empecé a ponerlo en presente. Y ya cuando yo sentí las voces, eso me empezó a dictar un río tremendo de recuerdos, de sensaciones y demás. Y empezaron a hablar los personajes y ahí se empezó a tejer el texto. Eso se demoró mucho tiempo porque yo lo hacía cada vez que yo me acordaba, yo volvía a ese texto.
sin ninguna pretensión de que yo iba a estrenar eso nunca, porque era algo, también vuelvo, tan peligroso para mí, políticamente, socialmente y sobre todo familiarmente. Porque tenía que poner con crudeza, como les pongo a mi madre, que yo creo que es la clitemnestra que hay ahí, un personaje terrible, porque era el niño el que la veía. Y partía de aquella Arcadina, recuerden el origen, que está en el texto arranca así, un profesor me pregunta. Y entonces, esa visión tan cruel de mi madre, que ya yo no tenía esa relación con ella, yo era amigo de mi madre, yo me había reconciliado con ella, ya nos llevábamos bien, ya todo eso estaba olvidado, pensaba yo, ¿no? Entonces me era muy difícil someterla a ese juicio. Y a mí me formaron en una tradición donde lo privado no se habla. Es decir, el teatro no es privado. El teatro es una ficción, el teatro es una tradición cristiana también, muy puritana en el sentido de esas transgresiones, ¿no? Y entonces yo seguí escribiendo aquello para no sé dónde. Intenté ir con un actor, cuando vi que el actor me lo empezó a leer, se lo quité de las manos y le dije, no, ni jugando. Me acuerdo, no, ni jugando, eso no puede ser, estoy loco. Y seguí montando mis espectáculos clásicos versionados, obras de autores, textos de Abel, del otro, pero yo no entraba ahí. Hasta que pasó por La Habana Sergio Blanco, el famoso escritor uruguayo, autor de Bazlán y de tantos textos, acaba de tener junto con Borja, acaban de tener una maravillosa conferencia en Casa de América sobre la autoficción. Yo no había oído hablar de la autoficción, como, sí, bueno, yo conozco Sangre Fría, Capote, todo eso en la novela de la no ficción y todo esos géneros, pero no, esta conferencia de Sergio fue importante. Cuando salimos a la conferencia, le dije en la puerta de mi teatro, porque fue mi teatro en La Habana, le dije, yo tengo un texto que tiene que ver con eso que tú cuentas. Estrénalo. Dije, no es tan fácil. Y como tú haces con la madre, con que yo hago con mi familia, me dice, negocia con ellos, habla, explícale, que yo no le puedo explicar a mi madre esto, porque entonces, yo no puedo, yo conocí a mi madre, yo no puedo negociar eso con ella. Entonces, ahí fue como que yo empecé a sentir que había un contexto teórico que justificaba que esto podría ser teatro. También estaba lo narrativo, cómo voy a hacer esto, cómo lo voy a dirigir. Y costó mucho, hasta eso empezó en el 2001 en Nueva York y terminó el estreno en el 2016. Fueron todo ese periplo. Pero yo no me di cuenta nunca cuándo se escribió el texto, se escribió solo. Se fue escribiendo solo. Yo lo leo y digo, no sé cómo, yo nunca me senté a escribir esa obra, nunca me senté a escribir esa. Si me hubiera sentado hubiera hecho una obra, hubiera hecho un texto dramático, con diálogos, situaciones, como después fue discurso, que sí ya responde a un, digamos, a un territorio teatral. Entonces tiene esa hibridez, esa rareza. Hasta que me decidí, dije, bueno, es el momento, y ya mi madre se había ido de Cuba. Ese fue el arco, eso fue muy importante. Mi madre no estaba presente, yo sabía que no lo iba a ver. La había eliminado de la posibilidad de ese juego. Ella no iba a estar en la platea. Yo, si se entera después que se entere, pero yo no la quería en la platea porque ella era el triángulo psicoanalítico, mi madre en la platea y yo en el escenario, no. Ya se había ido y dije, bueno, ahora es el momento. Y entonces se la sometí a los actores, que fue un proceso de vértigo maravilloso, porque los actores, al conocer que esto era realidad, bueno, es realidad en la medida en que los hechos fueron reales, pero ya sabemos que la escritura es una exageración, es una hipérbole, es una transgresión a otro nivel, ya se convierte en, tú mueves cosas y las pones en otro sitio, interpretas sucesos que fueron, pero tú piensas que fueron, pero no sabes si fueron así. Pero bien, lo que ella, eso tenía un basamento real, era mi vida, y le sorprendía mucho que yo, a la persona que ellos conocían, que había sido maestro de ellos, director de ellos, hubiera tenido que haber vivido esas experiencias tan fuertes. Entonces, claro, eso los conmocionó tanto que yo no sé cómo ellos llegaron a esos personajes, pero esa letra se aprendió en el instante y las emociones fluían de un modo que yo no podía controlar. Era un río de emoción que tenía que controlar. O sea, aquel texto que era tan difícil, yo, esto no va a durar 6 meses de investigación, duró 4 semanas, estaba listo. Se paraban en el escenario con todos, entendían todo se entendió a través de la emoción, entró por ese lado y me fue muy fácil. Claro, la apuesta era muy sencilla, muy minimalista, porque la palabra y la narración era clave, y yo me dije, lo más importante para que esto sea, no se puede narrar, hay que narrar y vivir lo que se narra. Y en la medida que se va narrando, se tiene que ir viviendo y se tiene que ir accionando, para que el público vea lo invisible, vea lo que los sucesos a través de la palabra. O sea, ver la palabra, como tú dices, pero también ver la película de los sucesos, con sugerencias mínimas de acciones, de composiciones, en un ser muy cerrado, muy pequeño, contra un muro. Y bueno, a los 4 meses abrimos la sala. Yo no me acuerdo, el estreno fue algo para mí, que había hecho tantos estrenos en teatro, fue una noche muy fuerte, porque la ovación fue casi 15 minutos, no pararon, y eran amigos teatristas, estaba mi hermano, estaba un par de mi familia, fue muy, yo sentí yo digo, bueno, no vamos a poder hacer esto todas las noches, porque si esto va a ser así como yo, después de llorar tanto, después cómo yo voy a sostener esta temporada, porque era todos los días fue así, y después fue el público en la puerta, no solamente cubanos, muchos españoles, todo el
cuerpo diplomático, todo el mundo venía. Me decía, es mi historia. Así mismo es mi historia, pero no con mi madre, es con mi padre. Pero a mí me pasó lo mismo. Y un espectador me dijo un día, todo eso que cuentas a mí me pasó, las becas, los internados, esa ideologización extrema, todas esas historias, toda esa relación polar entre madre y padre comunista, padre no comunista, de la pequeña burguesía pueblerina, pero de pueblo, pero que nunca entendieron la revolución y la aceptaron. Y un niño criado en el medio de eso con una identidad, diría ahora fluida, una identidad gay, metido en ese mundo machista, ideologizado, tan fuerte. Es mi historia, todo el mundo tenía un equivalente con la historia. O sea, me di cuenta de algo que también me había agobiado mucho cuando el proceso, y me daba vergüenza, me dio mucha vergüenza en el extremo y me siguió acompañando. Era que yo estaba mostrando mi vida, un alto narciso, al final. Confesar algo siempre es doloroso porque es, ¿para qué? No, es que todo, sentí que era un proyecto, una misión colectiva, un proyecto colectivo. Que estábamos contando la biografía sumergida de generaciones que no habían contado eso. Y él me dijo eso, yo pensé que todo eso que yo había vivido, que tú cuentas, todo eso no tenía valor ninguno. Y le dije, sí, pues justamente me di cuenta que habíamos vivido un proyecto de vida extraordinario. Porque nos sometieron a un experimento. Y todos vivimos un experimento con sus momentos de epifanía y con sus momentos horrorosos. Y al final con un saldo muy trágico. Porque después no hubo una praxis para nosotros. Todo lo que aprendimos, por lo que nos sacrificamos, después no fue posible hacerlo. Porque el sistema no está preparado para asimilar lo que prepara. Entonces todos nos dimos con el exilio, con chocar contra un muro. Y vivimos un proyecto extraordinario con vidas chatarras. Vidas descartables, vidas a olvidar. Vidas que cuando ven el futuro que viene, no se va a recordar. Porque la gente va a tener vergüenza o lo va a ver como una estupidez, como ya se está viendo. Toda nuestra vida fue una gran estupidez. Es muy triste porque fue tu vida. Y entonces los ideales de mi madre, la pasión, todo eso, al final se ven discursos de agradecimiento. Mi madre en el exilio se tuvo que ir, se fue, cambió de ideología y se dio cuenta que su vida sacrificó para qué a su familia. Si ella misma fue defenestrada por sus propios compañeros. Entonces la inutilidad de todo aquello, ¿no? Entonces sentí que había escrito una obra, que había hecho un proyecto que era hablar de esas vidas y de esa vida chatarra que se había perdido, que se iba a perder y que nosotros teníamos que tirar de ahí. Contar eso porque nadie lo va a contar. Los jóvenes no lo van a contar. La gente está pensando ya en el futuro. Ya todo eso, ¿para qué? Entonces eso fue para mí muy, muy importante en esas primeras funciones, en esa primera temporada para mí reveladora de esta obra. Después empezó a viajar y ha tenido mucho público. Y bueno, ya están los libros, después viene la lectura. Pero ese ha sido un poco el recorrido con 10 millones. Y con discurso nació en la pandemia. Yo estaba en La Habana en un momento terrible y todo lo que recibía era un bombardeo de gente llamándome. Ya teníamos internet en Cuba, ¿eh? Entonces fue la entrada masiva al internet y era todo el tiempo hablando con familiares, amigos. Y ahí me ocurrieron dos cosas. Mi madre presente en cámara, desde Tampa, donde vive, todo el tiempo quejándose de la soledad, de la soledad, de la soledad, del tiempo que perdí, qué estupidez esta vida que hemos tenido. Y entonces ese monólogo de la queja, porque está sola en una habitación, lógico, en Plan 8 en Nueva York, en Tampa, un televisor, una telenovela, sentada ahí, una mujer que fue una mujer de acción, una mujer, bueno, la capitana, como digo yo ahí, como le decía. Entonces, eso me empezó como a impactar, y la deuda con ella, porque en 10 millones, en un personaje maravilloso teatralmente, pero terrible a nivel humano, a nivel personal. Y entonces sentí que yo tenía una deuda con ella, que yo tenía que volver a escribir sobre ella, aunque no tenía ganas de hacer otra autoficción de este tipo. Sí, debía hablar de mi madre de nuevo y ponerla ahora, ahí. Y no lo hacía simplemente por usarla, sino porque era una deuda. De todos modos me sigue conflictuando, ella está esperando el libro, no sé cómo dárselo, porque ella no sabe que yo lo puse. Ella se enteró de la primera parte, mucho, se enteró de todo porque estaba en Miami cuando se hizo, no fue, yo se lo prohibí que fuera a verla. Pero sí sus amigas la llamaban, es que eres tú, Nancy. Y entonces cuando yo dije, tengo que hacer esta obra, aquí hay algo. Y es algo porque es en lo que ha terminado toda una generación, sola frente a un televisor, soñando con una utopía en la cual entregaron algo que ahora están arrepentidos. O renegando de ella, pero su madre también y su hermana, militante del partido, luchadora de toda la vida, en un momento determinado entregó el carnet del partido y se fue de Cuba. Entonces, es toda una generación desilusionada que sacrificaron a sus hijos, a sus familias, salieron las amazonas que Fidel pidió que salieran a ocupar el espacio público.
y tuvo un impacto tremendo en la educación porque nos entregaron a escuelas donde nos criaron gente, en la mayoría inescrupulosa. Encontramos profesores buenos también, pero en la mayoría inescrupulosa, en un contexto machista, totalmente violento, carcelario, que solo el que lo vivió lo puede entender, y a mí me da mucha pena para los que creen en el sistema educativo cubano, no, me da pena, pero no saben lo que vivimos. No obstante, nos enseñaron, porque si no estuviéramos aquí hablando, no voy a negar eso, pero fue terrible el precio a pagar, el precio de no estar protegido por tu familia y estar a merced de todas esas personas. Y bueno, ellas salieron a hacer eso y renunciaron. Yo creo que, como dice Chachi, la madre de Abel, lo que más le interesa es esa mujer que tuvo que abandonar el hogar, ¿no? Que salió y ocupó un lugar y abandonó todo. Entonces yo sentí con mi madre que tenía que hacer esa nueva escritura. Y de pronto apareció un amigo, que los que conocen el discurso, que empezó a escribirme también esa soledad de la pandemia, a querer amistad conmigo, nuevamente a hablar conmigo. Y eso, claro, había sido un amor platónico, una juventud, pero más que un amor platónico, una amistad tremenda, de sueños, de posibilidades que fue frustrada y cortada también por los miedos familiares a que ahí hubiera una cosa rara. Éramos dos bichos raros. Yo no sé si esa persona tenía atracción por mí, si fue no sé si gay. Simplemente ahí ocurrió una infatuación muy fuerte, intelectual, emotiva, nos atraíamos, no podíamos separarnos, y eso lo cortó. Y él aparece porque él investigó en la pandemia, en el tiempo que tenía seguramente sobrado en la pandemia, mi vida, y empezó a ver que yo había tenido éxito, que yo tenía teatro, que yo había hecho esto, que eso solo como le sintió orgullo y sintió ganas de volver a mí me costó mucho trabajo, yo prácticamente le respondí 3 correos, pero también me impactó que estuve días deprimido de ese volver, después de aquella crueldad con que me rechazó. Entonces, claro, yo digo, bueno, es otra historia. Y se hilaron las dos historias. Después vino la ficción de un premio, que es un escritor que recibe un premio a raíz del premio. De todo eso es ficción. Pero que es una reflexión sobre el intelectual también cubano, que está con la mordaza de si tiene que salir del armario ideológico. Que también era mi debate, ¿no? Sigue siendo mi debate. Porque bueno, yo he salido, yo soy fuera. Y he hecho una obra que le he puesto ahí de cara a Cuba. Se puede triunfar fuera, se puede vivir fuera. No, porque ese es el fantasma que te pone. Pero en ese momento yo viví en Cuba y son miles de negociaciones para poder vivir en Cuba y poder trabajar en Cuba. Y eso estaba en ese personaje por ahí atrás. La gente me decía, es Padura, no es Padura. Muchos cubanos, porque claro, se ha criticado por todos esos diálogos, no, era yo. Entonces, pero un yo ficcional, un yo muy ficcional. Y sí, el diálogo con mi madre sí era muy auto, como dice Sergio, y lo del amigo está totalmente sublimado. Parte de unas pequeñas conversaciones, pero vino todo el recuerdo. Entonces es una obra también sobre eso, sobre la pérdida de todo, ¿no? Y la diáspora. Todos están en ciudades distintas del mundo, ya es el post todo. Y lo que quiero hacer es eso, lo que intento, si vuelvo a escribir, si sigo escribiendo, ahora escribí Papel Maché, que es una nueva obra sobre Antonia Iglesias, pintora cubana, es construir biografías nuestras, sumergidas y que nos expliquen el pasado, la memoria y lo que fuimos. Que es lo más universal que podemos entregar al mundo para que nos puedan entender. Porque hay que coincidir contigo. Somos intraducibles. Porque vivimos, aparte del Caribe, vivimos alejados de todas estas metrópolis, intentando, dentro del socialismo, construir una utopía que todo el mundo se instaló como cómoda para todo el mundo. Y nosotros fuimos los que tuvimos que construirla. Al no estar de acuerdo nosotros en no construirla, no somos entendidos. ¿Por qué nosotros no seguimos sosteniendo algo que para ellos fue importante? Cosa que entiendo también, pero que es trágica para nosotros. Porque siempre que llegamos a un lugar nos ponen en el último, no nos dan ni estatus de migrantes, de migrantes ni de exiliados. Somos malagradecidos, ¿no? De algo que ellos, aunque entiendan que están pasando cosas horribles en Cuba, todavía piensan que hay que salvar. Y bueno, yo no estoy aquí para hacer política ni convencer a nadie, pero es una realidad. Y las obras intentan explicarnos desde una visión universal. Y la visión universal para mí es la palabra en la literatura, es escribirlo con altura literaria, porque eso sí es un lenguaje, eso es un planeta aparte, eso todo el mundo lo entiende. Y provocar entonces la catarsis, la emoción, y romper las barreras ideológicas y las resistencias que quedan del otro lado para que a través de la emoción nos entiendan y se pongan en nuestros zapatos y entiendan lo que hemos vivido, lo que somos. El ser complejo que es Cuba, que no es el hombre que toca maracas y baila bien o folla bien, sino es un hombre también trágico, porque ha vivido una experiencia terrible de construir algo muy complejo en circunstancias muy complejas. Y lo ha hecho en un pueblo trágico, amargo. Si tú vas a la Cuba que vas ahora, tú mismo te espantaste.
¿Dónde está la felicidad de ese pueblo? Que es normalmente un pueblo ligero, Con- musical y ligero. Ahora es un alma muy compleja. Entonces, yo creo que el teatro y la dramaturgia está abocada a escribir y a traducirle al mundo esa experiencia. Y yo creo que eso es lo que me interesa hacer cuando escribo, no cuando dirijo. Cuando dirijo cualquier material. Cuando escribo, escribir sobre eso, que es esa biografía que no se entiende, que lo dice el escritor en 10 millones. Entender que, en discurso de agradecimiento, entender que hay que entender. Nos entenderán. Si yo digo toda esta crítica, me van a entender. Sí, me van a entender, pero no van a entender. Porque no lo han vivido. En 10 millones también. Sí, está todo el tiempo. Es una obsesión que yo creo que... Y también lo tengo en la nueva obra que escribí en Papel Maché. Aquí todavía yo discuto sobre esos temas cubanos. Eso no te va a entender, el público español no lo va a entender. No lo va a entender. Por eso tengo que dirigir mucho en Miami, porque en Miami sí me entiende. Y entonces la gente, en Miami, sí. Porque ahí también hay que restañar heridas. Y crear, a través del teatro, crear algo que sea una civilidad para el futuro también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el libro, esa es la historia. Yo les quería, ¿tú quieres decir algo? Sí, Yo quería leer un fragmentico y ya. Eso era lo que quería yo leer un fragmento también. Si Ya quieres. cierro porque es verdad que me lo recordaste. ¿Tú quieres leerlo primero? Sí, dale. Para que cierres tú, como debe ser. Y bueno, un poco partiendo de lo que decía Carlos, ¿no? De esa que a mí me interesa un montón y que de alguna manera también a mí al menos me reconcilia con el personaje de la madre y la logro entender en 10 millones, ¿no? Que es ese... Se te queda chiquito todo lo demás al lado de la fuerza imparable y grandiosa, ¿no? De la revolución. Yo iba a ser una señora en mi casa y esto me ha dado la oportunidad de ser un hombre, ¿no? En esa época no había algo mejor que a lo que aspirar que ser un hombre, ¿no? Entiendo. Y desde esa búsqueda de lo viril, ¿no? También a mí me conectó mucho, búscamelo porfa, porque yo no sé la página. Me conectó y me hizo como entender muy bien ese personaje, como que a lo mejor yo también puedo conectar con esas ganas. Sí. A ver. No, tranquilo. Política. La política para mí, para mi generación, La madre. lo digo rápido, fue una pasión, una revelación, algo arrasador. Ya no lo ves, por suerte, no ahora. Para él, no. Para él la política fue una desgracia, el fin, la catástrofe, la que desbarató todo lo anterior, los sueños, la vida como era. Sin embargo, la política hizo que yo despertara, que me rebelara contra el destino de ser la mujer que soñaba él y toda su familia. Destino al que estaba atada como cualquier muchacha de ese pueblo de no haber triunfado en el momento que triunfó la revolución. Toda la pasión de la que era capaz se reveló en ese momento como un contagio, un ensanchamiento que él, apegado a los intereses de su familia pequeño burguesa, acomodada, mediocre, ni siquiera sintió ni pudo entender. Así de simple, así de triste. Fue un despertar que arrasó con el sueño de convertirme en la buena mujer casada, madre obediente del primer hijo varón. Esos sueños por los que tanto suspiré, por los que me casé con él, se volvieron ridículos en un segundo con la revolución. Él se redujo a nada, un hombrecito mediocre que buscaba en la rutina familiar la felicidad. De golpe dejó de ser el buen partido que mis amigas me envidiaban, un muchacho de buena familia, bien parecido, joven, educado, con porvenir. La revolución fue donde experimentar en grande la libertad. Me entregué a ella, a la política, con un frenesí que enfrió toda la pasión por él, toda vida con él, que no obstante, resignado, impotente, esperaba en la casa que llegase en la madrugada, tarde, sucia, agotada de aquellas jornadas de trabajo que me imponía con felicidad fanática. Puedo imaginar la vergüenza por no poder controlarme, por tener que suplirme en la casa y aguantar en silencio la humillación que eso implicaba para un hombre en un pueblo pequeño donde todo se sabe. Él esperaba que volviera a la normalidad, que la locura pase. Contaba con eso. Estaba enamorado no solo de mi belleza, que fue notable, sino también de la fuerza, de la indomabilidad, la destreza y el carácter sorprendente que tenía, que quizás ya no tengo. Ahí es donde de verdad perdió el juego. Era incapaz de combatir ese empuje porque en el fondo estaba demasiado aturdido y fascinado para disuadirme con firmeza. Detestaba la falta de firmeza, su debilidad, la debilidad de tu padre, te decía, acusándote de esa herencia peligrosa,
Sí, fui una fanática de la firmeza, una fanática de la virilidad, del coraje en la vida. Y él no es que careciera de ello completamente, sino que estaba hechizado, sorprendido por la cantidad de firmeza, fuerza, coraje que había en mí. Comencé a ocupar cargos de dirigencia cada vez más estratégicos, visibles en la política del pueblo. Una persona importante, confiable, con poder, embriagadora para todos, hasta para él. Una mujer con poder era algo tan inaudito e inconcebible en ese tiempo que me dio rápidamente un aura de atracción, un magnetismo que capté y usé a mi favor con sagacidad, un golpe de efecto que me catapultó hacia arriba, a una velocidad que dejó a todos anonadados. Una mujer con poder es más fuerte que un hombre con poder. Hechiza doblemente, perturba, desconcierta, mas sí es bella en el sentido tradicional en que yo lo era. En menos de 2 años, él es ya un hombre de otra época, sin futuro, un ejemplar de un mundo desaparecido, un muchacho superficial de una clase media aniquilada e inútil con el que estaba casada y del que debía salir a como diera lugar. O sea, yo creo que cualquiera que no hay que estar en una revolución para poder entender, ¿no?, una situación como esa, ¿no? Pero la revolución lo hace doblemente potente, ¿no? Te me quedaste chiquito, ¿no? Todo lo que tú representas se me quedó chiquito y todo lo que hay, no, si me va a quedar chiquito yo soy, ¿no? No, a mí me flipa. Gracias, Claudio. Puede leer para terminar y le hablamos con él, paso la palabra al público. Más el poder, en la segunda parte. Está bien, está bien. En la segunda parte del texto. Y tiene que ver con, hay muchos sucesos políticos y sociales detrás de este texto que no tienen que ser entendidos, conocidos por todos, pero que voy a aclararlo porque para el público cubano sí lo fue. Esto ocurrió en los años 80 cuando la Embajada del Perú, una embajada que fue tomada por la población, cientos de personas se metieron a la fuerza en la Embajada del Perú pidiendo asilo político. Fue el primer hecho social, si no me equivoco, de esa magnitud en Cuba, que fue un antes y un después, donde se reveló y se mostró que había una población inconforme muy grande. El gobierno lanzó una marcha del pueblo combatiente para protestar contra los que estaban dentro de la embajada, una marcha de reafirmación en la que durante días se estuvo desfilando frente a la embajada tomada y llena de personas que querían salir del país. Eso desembocó en el puerto del Mariel, en la emigración, porque el puerto del Mariel se abrió, vinieron barcos de Estados Unidos y se llevaban a las familias en masa y por ahí salieron no solamente familiares, sino se vaciaron las cárceles, los manicomios, todo fue una... que Dios pide después a los marielitos en una generación entera que llegó a Estados Unidos. Esta es mi vivencia dentro de esa experiencia. Se llama Más el poder, recordando a Elías Canetti. Autor, porque hay un autor en la obra, él, padre y madre, el autor, memorias de algunos años, de algunos meses de 1980. Él, mi alter ego, ¿no? Dice mi nombre por el audio, que me presente con urgencia en recepción. Al llegar, veo a mi abuela. Algo ha ocurrido para que venga esta semana a la beca. Para que venga entre semana a la beca. Tu madre no sabe que vine, tenemos que hablar, me dice. Nos sentamos en el parqueo, dentro del carro alquilado que la trajo de la ciudad. Saca entonces de su cartera una carta que un pariente le ha enviado desde el pueblo a modo de explicación, de información por los actos de mi padre. ¿Mi padre? ¿Qué pasa con él? Allí relatan lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que seguirá pasando, lo que pasó. Escucho, pero no escucho, no entiendo lo que escucho hasta mucho después, semanas incluso. Mi abuela lee la carta mientras me sostiene la mano. En ella cuentan cómo ha corrido la noticia de que una embajada está dando asilo político a los que lo quisieran. Cómo, junto a otros del pueblo, mi padre, durante la noche, había viajado en un camión a la ciudad. Cómo había entrado a la fuerza a esa embajada. Cómo aún estaba adentro esperando a que le dieran la salida del país que reclamaban los delincuentes, marginales, traidores, refugiados allí. ¿Mi padre? Las imágenes de lo que sucede en la embajada están en la televisión. En la carta condena lo que mi padre ha hecho, imperdonable, una barbaridad. Escriben dándonos ánimos, en particular a mí, al hijo, que sea fuerte, que no tenga miedo, que cuente con el afecto y el apoyo de quien quiera que fuese el que escribía aquello. No fijo detalles del relato, demasiadas palabras, demasiados afectos. ¿De quiénes son esos afectos, esos consejos? No quiero esa solidaridad, no la necesito. Al terminar de leer, mi abuela dice que nada me pasará, que por esa parte esté tranquilo. ¿Qué parte pienso? Pero que no cuente lo sucedido a nadie, menos en la beca. Es importante no hablar. Y lo repito otra vez, no te harán nada por eso. ¿Quién? ¿Por qué? ¿De qué habla? Se va asustada, llorosa. Vuelvo a las clases. No sé bien qué pensar. En realidad no pienso nada. Pero por supuesto no digo nada. Por supuesto no digo a nadie qué ocurre. Pero ocurre, está ocurriendo. Parecen hechos ajenos de otro mundo. La televisión pasa el día entero imágenes de la embajada ocupada, repleta de gente.
cuentan cómo los primeros en entrar lo hicieron matando a un custodio. No paro de mirar esas imágenes, las miro mientras las repiten y no entiendo qué tienen que ver conmigo, con él. La ira crece entre los maestros y los alumnos en la beca. En los matutinos, durante la semana, no se nos habla de otra cosa. Las condenas que coreamos formados en el patio central nos enardecen. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? No lo recuerdo. Lo borré. Coreo con los demás cada condena, cada consigna, indignado de lo que veo, de lo que escucho que está sucediendo. Algo inaudito, sin precedentes. Convencido de eso. Molesto de lo que pasa allí en las imágenes, lo desagradable de aquellas secuencias, de aquellas caras tan distintas a las de mi padre. No lo relaciono, no obstante sé que no debo hablar, pero no lo relaciono, no entiendo. Hacia mediados de semana informan en el matutino que antes del pase desfilaremos frente a la embajada ocupada junto a cientos de estudiantes que protestarán al lado del pueblo por los sucesos. No me niego a ir, no invento fiebre, catarro, ningún malestar. Voy, no es conmigo. El día del pase, salimos en las guaguas. Al llegar al lugar de los hechos en la ciudad, organizamos grupos, nos dan carteles, banderas. Lentamente nos unimos en bloque a los que marchan ininterrumpidamente desde hace días por la avenida frente a la embajada. La ira crece, se convierte en fuerza, en energía. La gente corea repitiendo consignas. Por los altavoces se oyen himnos a todo volumen que acompañan como una banda sonora la marcha y los gritos de protesta de la procesión. A unas cuadras de la casa donde está la embajada tomada, empiezo a entender la situación en que me encuentro. Hasta ese momento recuerdo mi euforia por la aventura, por todo aquello, por estar allí en el desfile. En la medida que nos acercamos a la embajada, veo cómo los que me rodean dejan de jugar, cambian, también yo cambio. Justo al aproximarnos a la fachada, al centro del fenómeno, comienza el malestar, mi malestar. Entiendo lo que está pasando, lo excepcional, lo desesperado que está pasando. Mi padre está allá adentro. Puede asomarse a una ventana, verme pasar o verlo yo a él. Yo estoy afuera gritando, maldiciendo, condenándolo. Él sigue dentro, recibiendo aquel desprecio. Yo afuera en su contra sin que él lo sepa. Empiezo a sentir qué significa la situación. Estoy con aquello en el gentío. Ahora es un gentío y yo soy yo solo, sin ayuda, sin lógica. Arrastrado hacia allí, hacia adelante, hacia él, contra él, sin remedio. A unos metros de la entrada de la casa ya pueden verse subidos en el techo algunos de los ocupantes. La gente a mi alrededor comienza ya no más verlos a gritar las condenas con una furia nueva, imprevista. Al estar justo frente a la fachada de la embajada, tantas veces vistas en esos días en la televisión, una conmoción corre por entre el grupo que está a mi lado, al verla en directo, al compás de los himnos que salen de los altavoces con mucho más volumen ahora que estamos en el sitio. Producen un estremecimiento compacto, profundo, en bloque en todos nosotros, que hace que al unísono levantemos las manos y gritemos con furia desconcertante, sorpresiva. También yo grito, de modo inesperado, automático, grito, vuelvo a gritar lo que gritan, lo que tenemos que gritar, lo que nos han dicho que gritemos, lo que se grita allí. En los poquísimos segundos que transcurre la pasada por frente a la casa ocupada, busco con ansiedad la cara de mi padre entre los que se asoman a las ventanas. A la vez que grito repitiendo los coros, lo busco con miedo, con ansiedad. Grito y lo busco, las dos cosas juntas en un mismo impulso contradictorio, imprevisto, incontrolable. De pronto recuerdo, bajo las manos, dejo de gritar, una reacción que ninguno a mi alrededor ve ni entiende. Al momento siguiente recuerdo que lloro, por mi padre dentro y yo afuera, por aquellos gritos que doy, que dan, por el desprecio, por esa emoción que nos une y nos aleja, por no ser ellos y ser ellos, distante y unido a eso que pasa y no debe pasar, que desprecio y apoyo. Lloro y el llanto borra las últimas imágenes de la fachada de la embajada. El río de la marcha nos empuja hacia adelante, a la realidad. Volvemos a ser los que buscan la salida, el punto de las guaguas en las entrecalles, las bromas, el griterío por encontrar asiento. Me venían las emociones porque me acuerdo del actor cuando lo hacía. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, si tienes algún comentario. Yo solo quiero decir una cosa. A mí me va a venir muy bien leer el libro, porque yo la vi allí y la verdad es que la vi en La Habana, me habían hablado de ella. Fui además con un amigo, con Iván, muy serio, muy no sé qué, y yo no vi a nadie indiferente cuando salió de ahí. Salimos tocados todos. Entonces me va a venir muy bien leerlo ahora, porque lo único que tengo es el sentimiento. Es decir, yo sé lo que vi,
tienes razón, los actores están increíbles. La puesta en escena es además tan minimalista que asusta que las emociones sean tan bestias, que es que hablen, o sea, directamente. Yo me acuerdo de una señora al lado mío que se cogió a la columna y empezó a llorar y a hacer así contra la columna. Pero yo la entendía porque yo decía, si yo, que soy española, que no he vivido esto, me está costando salir de aquí. De hecho, yo te conocí ahí, porque cuando me marchaba del teatro me encontré con Susana Pous y la dije, me vuelvo otra vez porque quiero conocer a quien ha hecho esa obra y felicitarle, porque el sentimiento habla. Entonces, a mí me va a venir muy bien el libro, lo acabo de comprar, te lo voy a pedir, que me lo firmes, pero me parece una gozada, que una cosa que se ve en pequeño grupo, en petit comité, porque el teatro es en petit comité, y el sentimiento lo puedas tener preso y lo puedas disfrutar luego en la casa y entender. Porque yo de verdad tengo la emoción, sé lo que vi, pero no tengo Las palabras. el discurso. Claro. Bueno, para eso es el libro que recoge las palabras del teatro. El micro, Carlos. Sí, exactamente, para eso es un libro, para eso están los editores que publican los libros, porque los libros de teatro, porque ese híbrido que es el teatro, si no se queda registrado en palabras, pues no existe más. O sea, es un fantasma que se desvanece. Compren el libro.